No seas ridículo. Eso es inaceptable. Ya no me sirves de nada. A partir de ahora, no significas nada para mí. No voy a darle mi dinero a alguien inútil como tú. Me voy a divorciar de ti. Toma esto y vete. Mi respuesta fue serena, aunque mi interior estaba en caos. Entiendo. No tengo objeción a irme. Es evidente que hablar de esto entre nosotros solo prolonga lo inevitable. Deberíamos dejar que nuestros abogados lo resuelvan. Procederé con el divorcio de inmediato. Recogí mis cosas de la casa que una vez llamé hogar. Mi nombre es Bridget. Soy madre de 2 hijos. El menor acaba de graduarse de la universidad y ha comenzado a trabajar. Ahora busco un nuevo comienzo. Si Stephen y yo hubiéramos sido una pareja feliz, podríamos haber envejecido juntos en paz, disfrutando de la compañía del otro. Pero esa no es nuestra realidad. Mi relación con Stephen se enfrió hace años. Eso no significa que todo fuera malo desde el principio. Cuando lo conocí, lo adoraba, respetaba su inteligencia y compartía su ambición. Soñé con un futuro brillante a su lado, pero tras 35 años de matrimonio, aprendí cuál era su verdadera intención. Nunca me vio como una pareja, sino como una herramienta. Cuando nos casamos, su empresa ya estaba en marcha. Desde fuera, parecíamos el matrimonio perfecto. Durante los primeros 10 años, todo iba bien. Tuvimos a Joshua, nuestro primer hijo, y 2 años después, a Liam. Pero cuando los niños crecieron lo suficiente para entender, Stephen mostró su verdadera cara. 2 hijos. Bridget, bien hecho. Ahora mi empresa está segura. No me importa cuál de ellos sea mejor. Uno de los 2 tomará el relevo. Al principio pensé que bromeaba. Su tono era ligero, pero su mirada estaba cargada de seriedad. A medida que los niños crecían, su exigencia se volvió explícita. Les ordenaba que asumieran el negocio familiar. Stephen, los niños tienen sus propias vidas, le dije una noche. No puedes decidir por ellos. Me miró, incrédulo. No entiendes nada, ¿verdad? Es natural para los padres trazar el camino de sus hijos. Claro, pero depende de ellos decidir si quieren seguir ese camino. Él solo se rió con desdén. Luego, dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes por qué te elegí para casarme contigo? ¿Qué quieres decir? Eras la nieta del presidente de un conglomerado bancario. Las conexiones financieras son esenciales para el éxito de una empresa. Sabía que nuestro matrimonio había sido arreglado, pero escuchar esto de su boca fue devastador. También eres la mujer más brillante que he conocido, continuó. Si iba a tener una esposa, tenía que ser la mejor. Buenos genes producen buenos hijos, y necesito a los mejores para heredar mi empresa. De repente, todo quedó claro. Me había visto como una herramienta para cumplir sus ambiciones, un componente más en su plan. Mi amor y respeto por él se habían basado en una mentira. No podía quedarme atrapada en la oscuridad de esa revelación. Tenía 2 hijos que necesitaban una madre fuerte y presente. Decidí que no permitiría que el egoísmo de Stephen definiera nuestras vidas. Así comenzó mi búsqueda de una vida auténtica, lejos de las sombras de un hombre que nunca entendió el significado del amor verdadero. Desde entonces, trabajé incansablemente para sacar adelante a mis hijos. Fue complicado, pero debo admitir que mi esposo tenía razón en algo. La inteligencia de nuestros hijos era sobresaliente desde una edad temprana. Afortunadamente, aunque teníamos diferentes perspectivas, mi esposo y yo logramos alinear nuestros intereses en ciertos aspectos. Él quería criar a un sucesor excepcional para dirigir su empresa, mientras que yo deseaba centrarme en brindarles la mejor educación posible. Aunque nuestras agendas eran distintas, ambos coincidimos en invertir en la formación de nuestros hijos. Para mi esposo, era como una inversión inicial en su futuro profesional. Gracias a ello, ambos crecieron hasta convertirse en estudiantes destacados en la universidad. Recuerdo una vez, cuando mi hijo mayor, Joshua, aún estaba en los primeros años de la escuela primaria, se me acercó con una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿trabajaré para la empresa de papá cuando sea grande? Sonreí y le respondí con sinceridad. Joshua, es tu vida. Mamá quiere que hagas lo que realmente desees. Mientras puedas vivir sin causar problemas a los demás, seré feliz con cualquier trabajo que elijas. Tu vida es tuya. ¿De acuerdo, cariño? Entonces, mamá, ¿puedo decirte mi secreto? Joshua tenía un sueño desde pequeño, pero nunca se atrevía a hablar de él delante de su padre. Era un niño muy inteligente y sabía que su padre probablemente no aprobaría su aspiración. A pesar de ello, persiguió su sueño en silencio, estudió con dedicación, aprobó el examen de abogacía y se convirtió en abogado después de graduarse de la universidad. La ironía era que, cuando yo trabajaba como abogada, mi hijo mayor mostraba un gran interés en mi trabajo desde una edad temprana. Ahora, como adulto,
Había fundado su propia firma junto a un compañero de clase y estaba construyendo una carrera prometedora. Cuando mi esposo se enteró, su reacción fue de furia. Joshua, nunca me dijiste que querías ser abogado. ¿Por qué no te uniste a mi empresa? ¿Tienes idea de cuánto he gastado en tu educación? Deja esa maldita firma y ven a trabajar conmigo. Mi esposo estaba cegado por su propia expectativa de que sus hijos heredaran su compañía. No podía entenderlos porque nunca había intentado conectar realmente con ellos. Joshua, con su característico aplomo, le respondió con calma: Papá, ¿estás seguro de que quieres que deje de ser abogado? Si puedo construir un buen historial en mi carrera, llegará el momento en el futuro en que podré ayudarte, pero será a mi manera. En ese momento, me sentí profundamente orgullosa de mi hijo. Había logrado mantenerse fiel a sí mismo, enfrentándose incluso a las rígidas expectativas de su padre. Además, ahora estás gastando mucho dinero en asesoría legal, dijo Joshua con serenidad. Incluso si algún día me uno a tu empresa, creo que es mejor que primero me convierta en un abogado más fuerte. Así podré contribuir de manera significativa en el futuro. Los ojos de mi esposo se iluminaron al escuchar esas palabras. Sin embargo, sabía que mi hijo no tenía intención alguna de unirse a la empresa familiar. Mi esposo, ansioso por asegurar el futuro del negocio, aceptó la explicación con facilidad en ese momento, probablemente pensando en los beneficios que podría obtener a largo plazo. Pero su enfoque pronto cambió hacia nuestro segundo hijo, Liam. Mi esposo veía en él una oportunidad distinta. Liam estaba a punto de graduarse de la universidad en 2 años, y mi esposo confiaba en que sería el sucesor ideal. Con frecuencia le recordaba a Liam la importancia de unirse a la empresa. Y mi hijo, para no generar conflicto, simplemente respondía que entendía. Liam siempre había sido diferente, con una personalidad firme desde pequeño. Recuerdo un día cuando lo recogí del jardín de infancia. Lo encontré en el patio de recreo, inmóvil, con la frente apoyada contra un árbol. Liam, cariño, ¿qué estás haciendo?, le pregunté con curiosidad. Mamá, ahora soy un árbol, respondió con seriedad, por eso no entiendo el lenguaje humano. Sonreí, acostumbrada a su imaginación desbordante. Oh, ya veo, pero, señor árbol, es hora de irse a casa. ¿Puede prepararse para eso? Liam siempre fue un niño peculiar para quienes lo rodeaban, pero nunca dejó de ser encantador. Desde una edad temprana, mostró interés por las plantas y los seres vivos. Pasaba horas leyendo y aprendiendo sobre ellos. Incluso dedicó años a dominar el chino y el español, solo para poder leer estudios extranjeros directamente. Tras graduarse de la escuela secundaria, Liam decidió estudiar en el extranjero para acumular experiencia. Mi esposo estaba encantado con la idea, imaginando cómo un futuro empresario multilingüe podría llevar su compañía al siguiente nivel. Pero esos planes se desmoronaron cuando, tras graduarse, Liam se unió a un instituto de investigación en el país donde había estudiado. Eso no es lo que prometiste. Vuelve a casa de inmediato, gritó mi esposo, furioso. Liam, tranquilo pero firme, respondía, volveré a casa cuando esté listo. Ahora mismo, estoy aprendiendo y creciendo. La rabia de mi esposo era implacable. Gritaba y llamaba constantemente, exigiendo que Liam regresara. Pero no solo era la desobediencia de nuestro hijo lo que lo enfurecía. La empresa estaba enfrentando problemas financieros graves, algo que nunca compartió conmigo, pero que Joshua me confesó en privado. Supongo que mi esposo veía la decisión de Liam como una traición personal. Sin embargo, para mí, ya no importaba lo que ocurriera con su empresa. Mi prioridad siempre fueron mis hijos, y ahora que ambos habían crecido y forjado sus propios caminos, mi papel estaba cumplido. Desde el nacimiento de Liam, mi esposo y yo apenas habíamos hablado, aunque estoy agradecida por el apoyo financiero que me permitió criar a mis hijos. Nuestro matrimonio hace tiempo dejó de tener sentido. Ahora que los niños han dejado el nido, sé que es el momento de seguir adelante. He estado esperando pacientemente el momento adecuado para divorciarme, y ese momento ha llegado. Les he compartido mis verdaderas intenciones a mis hijos, y ambos han respetado mi decisión. Ahora no tengo nada de que arrepentirme. El momento que había anticipado llegó antes de lo que esperaba. Bridget, necesito hablar contigo. Toma asiento. En cuanto entré a la sala, vi un expediente claro sobre la mesa. Mi esposo tenía el rostro tenso. Es una forma desafortunada de que nuestros hijos se alejen de nosotros, dijo, tratando de sonar conciliador. Agradezco tus 35 años de esfuerzo y dedicación, especialmente por haberte ocupado de su educación. Así que tomemos un momento para reflexionar sobre el resto de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Adelante, respondí con calma, aunque ya intuía lo que iba a decir. Mi esposo se aclaró la garganta antes de continuar. Bueno,
Aquí tengo los papeles del divorcio, por supuesto. No voy a dejarte sin nada. Te daré $30,000 para tus gastos inmediatos. Lo miré fijamente, sorprendida por su descaro. $30,000, dije, con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿De verdad crees que puedes devolverme 35 años de mi vida con esa cantidad? Te he proporcionado una buena vida, respondió él, evidentemente molesto. ¿Buena vida?, repliqué, sintiendo como la frustración acumulada durante años se derramaba. Cada vez que hablas, insistes en que nuestros hijos sigan el camino que tú trazaste, sin importar lo que ellos quieran. Ellos tienen sus propias vidas, Stephen. Cállate, me interrumpió, golpeando la mesa. Yo soy quien ha pagado todo, así que es natural que les pida algo a cambio. Sacudí la cabeza, ya cansada de su visión tan limitada. No, no es natural, Stephen. Es natural que los padres hagan todo lo posible por sus hijos, pero no que les dicten cómo vivir sus vidas. Ellos tienen derecho a decidir su propio futuro. Stephen me miró furioso, tratando de rebatir. Tú solo estás interesada en el dinero. Respiré hondo antes de responder. No es el dinero, Stephen, es el principio. Después de todos estos años, he manejado todo por ti y por nuestros hijos. Mi trabajo permitió que te concentraras en tu negocio sin interrupciones. Lo mínimo que espero es una división justa de la propiedad que hemos construido juntos. Eso es una locura, gritó, con el rostro enrojecido. ¿Cómo te atreves a exigir eso? No es una exigencia irracional, dije con firmeza. Si realmente quieres cerrar este capítulo, entonces la propiedad debe dividirse equitativamente. Esa es la mínima consideración que merezco. Stephen se levantó, furioso. No seas ridícula, eso es inaceptable. Pero para mí, lo que ya no era aceptable era seguir viviendo con él bajo esas condiciones. Sus gritos ya no me intimidaban. Finalmente, estaba lista para dejar todo atrás y comenzar de nuevo. Ya no tengo dudas, lo he decidido, y no me arrepiento. Mi esposo ya no me sirve para nada. No voy a darle un solo centavo a alguien tan inútil como él. Me voy a divorciar. Toma esto y vete de una vez. Sabía que no tenía objeción en irme. Además, estaba claro que solo estábamos perdiendo el tiempo hablando entre nosotros. Era mejor dejar que los abogados se encargaran del resto. Así que tomé mi equipaje, lo preparé y salí de la casa. Fui a la casa de mi hijo mayor, que no estaba lejos. Al llegar, vi que ya sabía lo que estaba pasando. Papá inició el divorcio, dijo, viendo los papeles que llevaba. Sí, el divorcio parece ser un hecho, respondí. Miré los papeles con atención, pero algo llamó mi atención. En el reverso, había una nota adhesiva que decía, ¿qué es esto? Mi corazón dio un vuelco. Llamé a Joshua para preguntarle si sabía algo más. Mamá, ¿qué es esto?, preguntó él al ver la nota. Sabía que los rumores sobre mi esposo eran ciertos, pero no quería creerlo hasta tener pruebas. Llama a la policía, le dije, dándome cuenta de que todo esto era más grave de lo que imaginaba. Esto tiene que quedar registrado. Es importante. Mi hijo me miró, asintiendo con firmeza. Está bien, mamá, lo haré yo mismo. Es importante que se registre. Llamaré a la policía. 2 semanas después, mi esposo fue arrestado por fraude. Había montado una fachada de una nueva empresa para esconder un banco fraudulento con cientos de millones de dólares. El escándalo estalló, y resultó que había dado órdenes para destruir todos los documentos comprometedores, y la nota que había encontrado al final de los papeles de divorcio se conectaba con la evidencia. Era un criminal, no un miembro de mi familia. El divorcio se formalizó, y al poco tiempo la empresa de mi exmarido fue declarada en quiebra. Vendió todos sus activos en un intento de devolver el dinero robado, pero no alcanzó a cubrir todo lo que había estafado. Me preocupaba cómo esto afectaría a mi hijo mayor, especialmente después de la condena de su padre, pero lo más importante era que se hiciera justicia para las víctimas. Yo ya no estaba en los tribunales, pero ayudaba a la empresa de mi hijo como asesora, y por fin sentía que podía comenzar de nuevo. 3 años después, mi exmarido salió de prisión. Mis hijos se acercaron a él, sin dudarlo. Incluso mi segundo hijo regresó a casa para verle el día de su liberación. Dicen que mi exmarido les agradeció por la ayuda que le ofrecieron, aunque rechazó su apoyo de manera fría. Al principio, me sentí agradecida de que mostrara algo de su espíritu paternal, pero mi vida ya no tenía espacio para él. Escuché que ahora trabaja para pagar sus deudas en la vejez, y aunque espero que este golpe le haya hecho reflexionar sobre su vida, nuestras vidas ya no se cruzarán. Recibí una carta de él a través de mi hijo mayor. No la leí. Mi hijo insistió, creyendo que debería darle una oportunidad, pero me negué. Mis 2 hijos se han convertido en hombres decentes,
Y eso es lo que más me importa. La carta probablemente contenía una disculpa, pero no voy a permitir que mi exmarido obtenga consuelo por su arrepentimiento. No se lo voy a poner fácil. Es una pequeña venganza, pero me parece un precio justo por los 35 años de mi vida que me robó. Ahora, lo único que quiero es vivir el resto de mis días con paz y justicia. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.